Bueno, pues seguimos con los antígenos. La clase anterior te la pongo arriba, ¿vale? Aquí arriba, como siempre. A ver, ¿qué es un antígeno? Bueno, pues un antígeno es toda sustancia ajena a un organismo que es reconocida como tal por el sistema inmunitario y que desencadena una respuesta inmune, ¿vale? Eso es un antígeno. Definición de antígeno, repetimos. Toda sustancia ajena a un organismo que es reconocida como tal por el sistema inmunitario y que desencadena una respuesta inmune. Los antígenos son moléculas bien localizadas en la superficie de un agente patógeno. O sea, el antígeno en sí no existe, sino yo tengo un microorganismo que es patógeno y ese antígeno está en la superficie de ese agente patógeno. A ver si vemos por aquí algún dibujito que más o menos se entienda. Bueno, haceros a la idea, no veo ningún. Haceros a la idea, que es que yo tengo un microorganismo, un agente patógeno, pues en su superficie hay una cosa que se llama antígeno, que es lo que nuestros anticuerpos localizan. Dice, o bien sustancias producidas por este, que inducen a la producción de anticuerpos. ¿Vale? Puede estar o en la superficie del agente patógeno o puede estar también en sustancias que producen estos agentes patógenos. Y entonces, estos antígenos lo que hacen es que nuestro cuerpo produzca anticuerpos para defenderse. Son muchas las sustancias que pueden actuar como antígenos. Generalmente son moléculas de gran tamaño, fundamentalmente proteínas, independientes o unidas a glúcidos o lípidos y polisacáridos, ¿vale? Entonces los antígenos generalmente son proteínas que están unidas a glúcidos, lípidos y polisacáridos. Los antígenos pueden ser moléculas libres o moléculas que forman parte de determinadas estructuras biológicas, como membranas plasmáticas, pared y cápsula bacteriana, cápsida y envuelta de un virus. O sea, en un microorganismo, en una sustancia que fabrica ese microorganismo patógeno, los antígenos pueden estar libres, o sea, puede que tenga en la superficie un antígeno sin más, o puede ser que estos antígenos forman parte de, por ejemplo, la membrana plasmática, la pared y cápsula bacteriana, las envueltas del virus, etc. En los antígenos existen zonas concretas que son reconocidas por anticuerpos específicos y que se conocen como determinantes antigénicos. ¿Qué son los determinantes antigénicos? Pues son zonas concretas del antígeno que son reconocidas por los anticuerpos que son específicos para ese antígeno. Los antígenos suelen tener entre 5 y 10 determinantes, aunque alguno puede llegar a tener hasta 200. Repetimos, ¿qué son los determinantes antigénicos? Pues son zonas concretas de este antígeno y esas zonas son reconocidas por anticuerpos específicos. Un antígeno puede tener entre 5 y 10 determinantes antigénicos y alguno de ellos puede tener más y puede tener hasta 200. Para que el sistema inmunitario desencadene una respuesta, es preciso que los antígenos se unan a unos receptores antigénicos situados en la membrana plasmática de los linfocitos. Esta unión se hace por una zona de la molécula del antígeno, denominada determinante antigénico, que lo hemos visto ya antes, o epítopo. En los antígenos proteicos, el determinante antigénico suele estar formado por solo 4 o 5 aminoácidos. Se dice que el antígeno es univalente cuando tiene un solo determinante antigénico en su molécula, de modo que únicamente se puede unir a él un anticuerpo, mientras que es polivalente cuando tiene varios determinantes antigénicos. Esto vamos a repetirlo. A ver, entonces, entra un microorganismo, un patógeno dentro de nuestro organismo que tiene antígenos y entonces
nuestro sistema inmunitario tiene que desencadenar una respuesta. Para que el sistema inmunitario desencadene esa respuesta, es obligatorio, es necesario que los antígenos se unan a los receptores antigénicos que están situados en la membrana plasmática de los linfocitos. Ya hemos visto que los que responden cuando entra un agente patógeno son los linfocitos. Vimos linfocitos T, linfocitos B. Entonces, para que nuestro sistema inmunitario reconozca y desencadene la respuesta, es necesario que los antígenos se unan a unos receptores antigénicos que están situados en la membrana plasmática de los linfocitos, ¿vale? Entonces, en la membrana plasmática de los linfocitos hay un receptor antigénico que es lo que se une a los antígenos. Esta unión se hace por una zona de la molécula del antígeno que se llama determinante antigénico o epítopo, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. Hay antígenos que suelen tener entre 5 y 10 determinantes, hay otros que tienen muchos. Entonces, ¿por dónde se une el linfocito a ese antígeno? Pues por el determinante antigénico o epítopo. En los antígenos proteicos, porque ya hemos visto que puede haber antígenos, no sé dónde lo hemos visto, pero puede haber antígenos, pueden ser proteínas, glucoproteínas, etc. Entonces, en los antígenos proteicos, el determinante antigénico suele estar formado por solo 4 o 5 aminoácidos. Se dice que el antígeno es univalente cuando solamente tiene un determinante antigénico. Y polivalentes cuando tiene varios determinantes antigénicos. Si es univalente, que tiene solamente un determinante antigénico, solamente se puede unir a él un anticuerpo. ¿Vale? Mientras si tiene varios determinantes antigénicos, se pueden unir a él varios anticuerpos. Existen sustancias extrañas al organismo que por poseer un bajo peso molecular son incapaces de provocar una respuesta inmunitaria. A estas sustancias se le llaman aptenos. Sin embargo, cuando los aptenos se unen a moléculas mayores, generalmente proteínas, se comportan como antígenos, ¿vale? Entonces, hay sustancias extrañas que tienen muy poco peso molecular y entonces, como consecuencia de eso, no pueden provocar una respuesta inmunitaria. Estas sustancias se llaman aptenos, pero los aptenos, si se unen a moléculas mayores, que son generalmente proteínas, ya se comportan como antígenos y ya provocan la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria. Hay dos tipos de respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria humoral y respuesta inmunitaria celular. Bueno, esto ya hemos visto algo, lo de los linfocitos T, los linfocitos B, pero ahora lo vamos a ver más específicamente. La respuesta inmunitaria frente a los antígenos depende de la naturaleza de los mismos. Puede haber una respuesta inmunitaria humoral y una respuesta inmunitaria celular. La humoral se produce cuando la infección es extracelular, es decir, el agente infeccioso, el antígeno, se propaga por el plasma o el líquido intersticial y por tanto actúan los linfocitos B, que fabrican anticuerpos específicos contra dicho antígeno. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se produce la respuesta inmunitaria humoral? Cuando la infección es extracelular, no dentro de una célula, sino cuando el agente infeccioso pues, se propaga por el plasma, por el líquido intersticial y, por tanto, en este caso, los que actúan son los linfocitos B, que fabrican anticuerpos específicos. La respuesta inmunitaria celular, ¿cuándo es? Pues cuando se produce dentro de la célula. La infección es endocelular, es decir, el agente patógeno, el antígeno, se reproduce dentro de la célula.
y por tanto actúan los linfocitos T, que destruirán las células infectadas. ¿Vale? Estos son los dos tipos de inmunidad, de respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria humoral, los anticuerpos. Fijaros que hemos dicho que en la respuesta inmunitaria humoral los que actúan son los linfocitos B y los que hacen es que fabrican anticuerpos. En cambio, en la respuesta inmunitaria celular, los que actúan son los linfocitos T y lo que hacen es destruir la célula infectada. Respuesta inmunitaria humoral, los anticuerpos. Esta respuesta consiste en la síntesis de proteínas específicas, que son anticuerpos, contra los antígenos extraños que circulan por los fluidos del organismo. Dichos anticuerpos difunden por la sangre, la linfa, los líquidos intersticiales y las secreciones, saliva, muco y leche, donde lleva a cabo su acción. Las células productoras de anticuerpos son los linfocitos B. Los linfocitos B se forman y diferencian en la médula ósea roja, igual que el resto de células plasmáticas. Allí adquieren su capacidad para producir anticuerpos. En la médula ósea se generan millones de linfocitos B, cada uno de los cuales fabricará un único tipo de anticuerpo específico. ¿Vale? Cada linfocito B fabrica un único tipo de anticuerpo específico. Se forma y se diferencia la médula ósea roja y adquieren su capacidad para producir anticuerpos allí en ese sitio, la médula ósea roja. Bueno, esta imagen la vemos ahora después, ¿vale? Porque todavía no hemos estudiado esto. La respuesta humoral. Cuando un antígeno, por ejemplo un virus, penetra en el organismo, actúa un linfocito B, que tiene su superficie celular un anticuerpo complementario que reconoce a ese antígeno. La unión es específica, o sea, un linfocito B que tiene ese anticuerpo reacciona específicamente ante un antígeno de un virus. La unión entre el antígeno y el anticuerpo activa y hace proliferar a ese linfocito B, que responde dividiéndose en dos tipos de células. Célula plasmática y célula de memoria. Las células plasmáticas son células de gran tamaño con el retículo endoplasmático rugoso sumamente desarrollado, que produce gran cantidad de anticuerpos libres. Los anticuerpos son proteínas, entonces por esa razón el retículo endoplasmático rugoso, que era donde estaban pegados en la pared externa los ribosomas, por eso está sumamente desarrollado. Estas células permanecen en los ganglios, pero los anticuerpos circulan por la sangre y los tejidos. ¿Vale? Entonces, una vez que el linfocito B es activado porque reconoce un antígeno que ha entrado, pues entonces se divide, se especializa, se divide en células plasmáticas y en células de memoria. Las células plasmáticas son unas células grandes con un retículo endoplasmático muy desarrollado, que produce grandes cantidades de anticuerpos libres. La razón de que el retículo endoplasmático sea sumamente desarrollado es porque tiene que fabricar gran cantidad de anticuerpos libres, que son proteínas. Estas células, las células plasmáticas, permanecen en los ganglios, pero los anticuerpos circulan por la sangre y los tejidos. ¿Vale? Esos anticuerpos que fabrican circulan por la sangre y los tejidos. La célula no, sus anticuerpos sí. Y además, los linfocitos B se dividen en las células de memoria. Algunos linfocitos B no se transforman en células plasmáticas, sino en células de memoria y circulan mucho tiempo después en la sangre.
dispuestas a repetir el proceso. Constituyen una reserva inmunitaria para futuras exposiciones al mismo antígeno. Yo creo que está claro, ¿no? La activación de los linfocitos B se intensifica mucho por la acción de las interleuquinas, sustancias segregadas por ciertos linfocitos T y por los macrófagos. Vale, pues entonces ahora sí vamos a ver la imagen de antes. Aquí vemos, entra un virus con su antígeno y entonces infecta a una célula. Viene un linfocito B que tiene, estos de aquí son los anticuerpos que son específicos de esos antígenos y entonces se da cuenta que ha entrado un virus. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce la activación, cuando reconoce ese virus, se produce la activación del linfocito B. Y ese linfocito B hace dos cosas. Uno, se transforma en células plasmáticas, que son estas células muy grandes, que tienen mucho retículo endoplasmático rugoso, donde se fabrican los anticuerpos. Esta célula no va por la sangre, sino que permanece en los ganglios, pero sus anticuerpos sí que los suelta y entonces esto va por la sangre, etc. Y además, los linfocitos B, después de su activación, pues forman las células de memoria y esas células de memoria es como si fueran como guardianes. Después de que ya se ha cargado el virus, pues entonces siguen en la sangre dando vueltas, atentos por si entra algún virus posteriormente de ese mismo tipo. La activación de los linfocitos B se intensifica mucho por la acción de las interleuquinas, que son sustancias que son fabricadas por los linfocitos T y por los macrófagos. La activación de los linfocitos B consiste en la rápida división de estos linfocitos para originar una serie o clon de células iguales productoras del mismo tipo de anticuerpo. Esta teoría de la selección clonal permite explicar por qué se producen grandes cantidades de anticuerpos específicos tras la introducción de un determinado antígeno. Vamos a pasar al siguiente vídeo, ¿no? Porque si no va a ser muy largo y es un poco rollo porque biología es mucho temario. A ver qué viene. Sí, esto prefiero verlo en un vídeo aparte. Venga, pues ya está, pues hasta el siguiente vídeo.